tiene que paredes, ¿no? Pared lateral, pared medial, pared que inferior, pared que superior. ¿Cuál de las paredes, lateral o medial, es irregular? ¿Mm? ¿Cuál? Lateral. ¿Por qué? Porque presenta ¿qué? A los Cornetes. cornetes, ¿no? Por eso es irregular. O sea. Voy a pinchar aquí. ¿Qué es eso? Cornete nasal que me dicho. Inferior, ¿no? 47. Cornete nasal que inferior, ¿no? También el término cornete también lo describe la literatura como ¿qué? Como concha, ¿no? Ven ahí al fondo. Hay un foramen. En este caso sería foramen, sería que orificio, aberturas. El término orificio, abertura son los extremos de ¿qué hemos dicho? De un conducto. En este caso es el orificio inferior del conducto que nasolacrimal, por si acaso. Este espacio que ven que se llama meato, ¿no? Si ahí tenemos cornete nasal ¿qué? Inferior, ¿no? Si hablamos de la parte ósea, es un hueso que de características que individuales, ¿no? Entre los cornetes y la pared que lateral de la cavidad nasal, ¿qué encuentro? Los meatos. Así que eso, ¿qué va a ser? 97. ¿Meato qué? Nasal qué? Inferior. Inferior. ¿Qué detalle anatómico encuentro en el meato nasal inferior? Dijimos. La abertura del conducto nasolacrimal. Abertura, orificio del conducto nasal, ¿no? Raúl, ¿dónde sabes? ¿58? Cornete nasal ¿qué? Medio. Cornete nasal ¿qué? Medio. ¿Qué quieres? Para disección, 2 más. ¿Qué? Para disección, 2 más. Ya. Ahí tenemos que ver también. Ya. Cornete nasal ¿qué? Medio. Igual, entre la cara lateral de la cavidad nasal y el cornete nasal medio, ¿qué encuentro? Meato nasal medio. Pero el meato nasal medio tiene más detalles, por si acaso. Y se ve ahí. 94. Esto es la bulla etmoidal, por si acaso. Muy bien. Bulla etmoidal. En otra temporada no hemos visto eso. Bulla etmoidal. ¿Qué más vamos a encontrar en el meato nasal medio? Este se llama ¿qué? Hiato. Y tiene la forma de semiluna. 73. Hiato ¿qué? Semilunar. ¿Estamos? Hiato semilunar. Si no, ahí tenemos cornete nasal ¿qué? Medio. Todo este espacio se llama meato nasal ¿qué? Medio. ¿Ya? Presenta detalles. Ahorita esos detalles están cubiertos de mucosa, ¿no? Este sería su bulla etmoidal. Ahí tenemos su hiato que semilunar, por si acaso. Cuando veamos senos paranasales, cuando veamos senos maxilar, ¿dónde termina el seno maxilar? Vamos a decir,
termina en la bulla, dice. Sus orificios van a terminar aquí en la bulla. ¿Pero a qué meato pertenece? Al medio. Meato nasal medio. Cuando veamos seno frontal, ¿qué vamos a decir? El seno frontal, mediante su conducto frontonasal que termina en el infundíbulo etmoidal, va a terminar ¿dónde? En este verde, ¿qué es? Hiato semilunar. Termina en el hiato semilunar. Por ende, ¿qué meato? Meato nasal medio, por si acaso. Está chiquitito. ¿Qué es esto? Corneta nasal, ¿qué? Superior. ¿Y este espacio? Meato nasal superior. 6-8. Cornete nasal, ¿qué? Superior. Cinco, tres, este va a ser su meato, ¿qué? Nasal, ¿qué? Superior. Vamos a ver que el hueso etmoides, en relación con qué, con los huesos que se relaciona, va a formar qué, celdillas qué, etmoidales. Va a haber celdillas etmoidales qué, anteriores, medias y superiores. ¿Ya? ¿Por qué menciono de esa forma? Porque recordemos que las celdillas etmoidales, ¿quién lo forma? Las hemiceldillas de la cara anterior de los laberintos etmoidales con los huesos ¿qué? Lagrimales. Las celdillas etmoidales medias, ¿quién lo forma? Las hemiceldillas de la cara superior de los laberintos etmoidales más las hemiceldillas etmoidales del frontal. Y las hemiceldillas posteriores, ¿quién lo forma? Las hemiceldillas etmoidales de la cara posterior de los laberintos etmoidales más las hemiceldillas de ¿qué? De la cara anterior de ¿qué? Del esfenoides, ¿no? En el meato nasal superior, ¿cuál de las hemiceldillas termina? Las hemiceldillas ¿qué? Posteriores, por si acaso. ¿Ya? Posteriores. Aquí vamos a encontrar ¿qué? Un receso que forma parte, podemos decir, del esfenoides y del etmoides. Por eso se llama aquí receso ¿qué? El esfeno ¿qué? Etmoidal. Ahora, ¿cuál de los senos termina ahí? ¿Qué seno es esto? Esfenoidal. El seno esfenoidal drena su contenido ¿a qué parte de la cavidad nasal? 23, ¿qué hemos dicho? El día sobre ¿qué? Receso esfenoetmoidal, ¿no? Por estos cornetes superior, medio, inferior, la pared lateral de ¿qué? De la cavidad nasal es de forma irregular, por si acaso. A veces hay un cornete más, que es el cornete en qué? Nasal ¿qué? Supremo, que es inconstante, por si acaso. Inconstante. ¿Ya? Tiene que estar más superior, por si acaso. Todo esto que se llama
en dos palabras, una sola frase. ¿Tabique? Tabique nasal. Septum ¿qué? Nasal. El tabique septum nasal está formado por ¿qué? Tres estructuras, vamos a decir. Dos estructuras óseas y una estructura que cartilaginosa. La estructura ósea en posición superior, ¿qué se va a llamar? Lámina perpendicular del etmoides. Lámina perpendicular de quién? Del etmoides, ¿no? Tendría que ser una posición que hemos dicho superior, ¿no? La estructura que se encuentra en posición que posterior e inferior a nivel del tabique nasal, ¿qué se llama? Bóveda. Con eso tengo ya las dos estructuras que óseas del tabique septum nasal. Me falta la porción que cartilaginosa. ¿Qué se llama? Cartílago septal. Cartílago septal, cartílago del tabique nasal, como quieren llamarlo. Y en una parte del libro también menciona que dos detalles más, conocidas como ¿qué? Como crestas ¿qué? Nasales. ¿Cresta nasal de quién? Del maxilar. ¿Cresta nasal de quién? Del hueso ¿qué? Palatino. El borde ¿qué? Medial de la apófisis ¿qué? Palatina del maxilar presenta ¿qué? Una estructura sobresaliente. ¿Qué se llama eso? Cresta nasal. ¿De quién? Del maxilar. El borde medial de la lámina horizontal de qué? Del hueso ¿qué? Palatino también presenta una estructura sobresaliente de ese borde medial. ¿Qué se llama? Cresta nasal. Menciona en una parte de Keimur en su 9ª edición. Menciona, ¿ya? Pero en este caso, ya, la mayoría de la literatura menciona que ese tabique está formado por ¿qué? Por dos estructuras óseas, lo que es la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el septum, el cartílago del septum nasal, ¿no? Ok, para su conocimiento. Ahora, estamos pinchando en boca también, por si acaso. No, aquí creo que ya no es. Aquí se ve el guito. ¿Qué sería esto? Eso. El maxilar. Apófisis maxilar. Diré Parte apófisis maxilar. palatina. ¿Qué? ¿Qué? La apófisis palatina Apófisis palatina del hueso maxilar. Forman las dos terceras partes de qué? Del paladar qué? Duro, por si acaso, ¿no? ¿Qué es? Lámina horizontal del hueso palatino. Lámina horizontal del hueso palatino. Es el tercio posterior de qué? Del paladar duro. El paladar duro forma parte, cuando hemos visto boca, ¿qué? Del techo de qué? De la cavidad, ¿qué? Bucal. Ahora que estamos con cavidad nasal, ¿qué vamos a decir? El paladar duro está formando parte de qué? De la pared inferior, piso de qué? De la cavidad, ¿qué? Nasal, ¿no? La cavidad nasal, si lo divides en tercios, ya, 2 tercios inferiores, tercio superior, los 2 tercios inferiores de esa mucosa de la cavidad nasal, 2 tercios inferiores, ¿no? Es que, mucosa ¿qué? Respiratoria, ¿ya? Y el tercio superior es mucosa ¿qué? ¿Relacionada con qué? Con el olfato, por si acaso, ¿no? Hay un lugar de cavidad nasal que no está cubierta de mucosa, está cubierta de piel. Y a esa región se le describe con el nombre de ¿qué?
50, vestíbulo nasal. Van a ver, está cubierta de pelitos, está cubierta de vibrisas. Aquí en el lado que derecho igual se ve, ¿no? ¿Qué es eso? También se ve aquí. Seno frontal. 29 seno frontal. ¿Qué es eso? Seno frontal, ¿no? Alguna literatura dice, presenta un tabique que divide en dos, dice. En algunos casos no, dice, ¿no? Se encuentra internamente dentro del hueso, ¿qué? Frontal. ¿No? Drena su contenido, ¿dónde hemos dicho? Meato nasal medio. Meato nasal medio. ¿A qué parte del meato nasal medio pueden decir? Bulla etmoidal. O el hiato. Al hiato, sí. Bulla maxilar. Bulla maxilar, seno maxilar. Menciona que en su novena dice que va al conducto que frontonasal, luego va a ir a dónde? Al infundíbulo que etmoidal y luego termina en el hiato que semilunar, que es un detalle del meato nasal que medio, ¿no? Cincuenta y dos. ¿Qué es eso? Estoy dentro del cuerpo de los senoides. ¿Seno qué? Esfenoidal. El seno esfenoidal se encuentra dentro del cuerpo de los senoides. En alguna literatura dice que puede dividir mediante un tabique. ¿Y drena su contenido dónde? Meato nasal superior. Seno esfenoidal. ¿Qué hemos dicho? Al receso esfenoidal. Al receso esfenoidal. Receso esfenoidal. Ya. Veamos algunos detalles que no se van a ver en preparado biológico con la maqueta unidad.
¿Será un corte sagital o sagital medio? Sagital. ¿Qué dice? ¿Qué es el pueblo? Sagital. Mm. El término sagital es igual que para sagital, lo que decían antes, ¿no? El corte sagital medio sería. Exactamente la mitad. ¿Y sería en la mitad? Creo que sí. La mitad. ¿Qué dice? ¿Es la mitad? Si fuera la mitad, no sería ninguna cavidad, yo La creo, mitad ¿no? de la mitad. Tendría que ser, ¿qué? ¿Cómo es la mitad de la mitad? Bueno, algo así. Es un corte sagital, ¿no? O lo que antiguamente decían corte parasagital, ¿no? ¿Qué es eso? Ujú. ¿Dónde termina? Hiato semilunar. Hiato, célula del meato nasal, ¿qué? Medio, por si acaso. ¿Mm? ¿Qué es eso? Vestíbulo. Vestíbulo nasal. ¿Qué es eso? Meato nasal superior. Corriente nasal superior, medio, medio y superior. Perdón, corriente nasal inferior, medio y superior. Meato nasal, ¿qué? Meato nasal, ¿qué? Medio. Meato nasal, ¿qué? Superior. ¿Qué es? Meato nasal superior. ¿Listo? No, perdón. ¿Qué es eso? Ese es meato nasal superior. ¿Y esto qué es? Meato nasal medio. ¿Y esto qué es? Ay, ¿Esto qué es? Hueso, esfenoides, etmoides, ¿qué es eso? Oiga, ¿ya? Siempre tenemos que ubicarnos. Lo que les he mostrado allá es cómo. Pero el corte era en el lado ¿qué? Derecho, ¿no? Aquí estaba la que, en este caso el tabique. Diferente, el corte está aquí en el lado que es izquierdo, ¿no? Diferente, ¿ya? Siempre tienen que ubicarse. ¿Qué es eso? Esfenoide. ¿Quién termina ahí? ¿El seno qué? El seno esfenoide. ¿Ya? Ahí está, 50, ¿qué es eso? meato nasal superior. Corriente nasal superior. Aquí tiene que ser el meato nasal ¿qué? Superior. Todo esto corriente nasal ¿qué? Medio. Medio. Aquí tiene que ser el meato nasal ¿qué? Medio. Están cubiertos de mucosa. Pero estas dos estructuras óseas pertenecen a ¿qué hueso? Al etmoides. Forman parte de ¿qué? De la cara medial de los laberintos que etmoidales, ¿no? ¿Qué es esto? Y aquí tendría que ser su meato nasal ¿qué? Inferior. ¿Qué detalle encontramos en el meato nasal inferior? La abertura del conducto nasolacrimal. Ok. Normalmente está anteriormente, por si acaso. Quieren buscarlo, se pliegan este y tiene que estar aquí. Porque tiene que comunicarse con quién. Con el saco ¿qué? Lágrima, ¿no? El ojo ahí, ¿qué es eso? Apófisis palatina del hueso maxilar. Ahí, Lámina horizontal del hueso palatino. la horizontal hueso palatino, ¿no? Ahora me voy aquí. Y aquí ya está diferenciado, por si acaso. ¿Qué es eso? Sería la lámina perpendicular. No, ¿Qué has dicho? sería Muy bien, pues. la lámina perpendicular del etmoides. Esta es la lámina perpendicular del etmoides. Está en posición ¿qué, Ocho? Superior. Superior al nivel del tabique ¿qué? Nasal. ¿Qué es esto? Hueso Bomer. Bomer, hueso Bomer, con qué ñoro. Y miren aquí pequeñito, mira. Unito, dositos. ¿Qué es el restito? ¿Cresta qué? Nasal. Cresta nasal de quién? Del maxilar. Cresta nasal de quién? Palatino. Sí, sí. Pequeñitos. ¿Ya? ¿Qué es Cartílago septal. cartílago qué? Septal. ¿Qué es esto? Seno frontal. Seno frontal, ¿qué es esto?
Esfenoidal. Esfenoidal, ¿no? No has venido, ¿no? En esta semana con otro grupo. Ah, no. ¿Por qué? No, yo tenía sueño. Ah, tenías, sí. El anterior ya no tenía sueño, creo. No, no tenía sueño. Ya. ICM, ¿qué voy a decir? ¿Qué es eso? Puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser inervación o irrigación de qué, de cavidad qué, nasal. Voy a hablar de qué, primero, irrigación. La cavidad nasal, ¿qué menciona en su novena? ¿Qué dice? Tiene 5 fuentes arteriales. Puedes mencionar hasta 7, pero menciona 5 específicamente. Así que este es que irrigación, ¿no? 1. ¿Qué arteria? 2. 3. ¿Qué más? 4 y 5. ¿Arteria qué? ¿Arteria qué? ¿Esmoidal qué? Anterior. ¿Arteria qué? ¿Esmoidal qué? Posterior. ¿Son ramas de quién? ¿Son ramas de quién? De la arteria qué? Oftálmica, por si acaso. ¿Y la arteria oftálmica es rama de qué podemos decir? De la arteria maxilar. No, arteria qué, carótida qué? Interna. La carótida interna, vamos a ver el cuello, es rama de qué, de la arteria carótida qué? Común, por si acaso, ¿no? Vamos a recordar qué estructuras comunican cavidad qué, orbitaria con cavidad craneal. ¿Qué estructura comunica cavidad qué, craneal con cavidad qué, orbitaria? El quiasma. No. Vamos a sacar su pregunta. Atrás. ¿Qué estructura? ¿Qué estructura? ¿Qué es eso? Esfenoides. Ah, qué bonito. ¿Por dónde está pasando? Por el fisura orbitaria. No sé, Conducto conducto óptico. óptico. ¿Qué más? Superior. Esos dos detalles, ¿qué vamos a decir? ¿Qué comunican? Cavidad orbitaria. Ajá. Orbitaria. Órbita, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Por dónde pasa la arteria oftálmica? Por el conducto óptico. Ya. ¿He dicho que nace dónde? De la arteria carótida interna. La cavidad interna se encuentra aquí. En última instancia, ingresa por la base del cráneo por el conducto que carotidio para entrar a la cavidad que craneal. Por ende, en cavidad craneal está naciendo aquí la arteria que oftálmica. Tiene que ir a cavidad que orbitaria. ¿Por dónde va? Ok, si no vamos a ir. La arteria oftálmica ingresa a cavidad que orbitaria. De cavidad craneal a cavidad que orbitaria. Ok. Y en cavidad orbitaria va a dar varios ramitos que por ahora no nos interesan. Y uno de esos ramos es que la arteria esmoidal que anterior y posterior. Cuando hemos visto hueso que frontal, cuando hemos visto que esmoides, individualmente cuando hemos escrito hemos encontrado que es surcos que esmoidal anterior y posterior. Pero articulados esos dos huesos que formaban Sí, el día completo. conductos. Esmoidal anterior y esmoidal que posterior. Y esos van a pasar que la arteria esmoidal anterior y posterior. Así que la arteria esmoidal anterior y posterior nace ¿dónde? En cavidad que
orbitaria, pero va a ir a cavidad ¿qué? Cavidad nasal. ¿Ya? Son arterias de cavidad ¿qué? Nasal, ¿no? ¿Qué más? Otra arteria. EP, arteria ¿qué? Esfeno ¿qué? Esfenoidal posterior. Esfenopalatina. ¿Es rama de qué voy a decir? Arteria maxilar. Nace de la arteria ¿qué? Maxilar, por si acaso. ¿Ya? Es una rama de la arteria maxilar, por si acaso. Otra arteria. ¿Arteria qué? PM, arteria palatina ¿qué? Mayor. También nace de dónde? De la arteria ¿qué? Maxilar. Maxilar. Lo decía, ¿no? La arteria maxilar va a dar a la arteria ¿qué? Palatina descendente. La arteria palatina descendente va a dar ¿qué? A la arteria ¿qué? Palatina mayor y menor, ¿no? Pero es de la maxilar. ¿Qué falta? Va a ir al septum. ¿Qué se llama? Arteria septal, algo dicen. Arteria del septum, ¿quién? Nasal. ¿Y nace de quién? De la arteria ¿qué? Labial ¿qué? Superior. Superior. La labial superior rama de qué? De la arteria ¿qué? F. De la arteria ¿qué? Facial, ¿no? Algunos dicen las arterias labiales superior e inferior. No, la arteria labial superior, derecha e izquierda, se unen y ¿qué forman? La arteria septal. Hay otras más, por si acaso. La arteria facial viene y va a dar un ramito a la parte lateral de la nariz. ¿Qué se va a llamar? ¿Ramo qué? Nasal qué? Lateral. La arteria infraorbitaria, que es rama de la arteria maxilar, pasa por su surco que infraorbitario, sale a la región que facial, por donde, por el foramen que infraorbitario, va a dar tres ramitos, un ramito que superior palpebral, un ramito inferior labial y un ramito que nasal, medial, para llegar parte de qué, de la región de la nariz. Un ramo que nasal. Pero esta viene de dónde? De la arteria que infra que orbitaria. Esta viene de qué? De la arteria que así. Menciona que en su novena sí, pero hace hincapié en estas 5 por si acaso. Hace hincapié que en esas 5. Esas ¿qué? 5 arterias van a confluir aquí. Por aquí están viniendo la arteria etmoidal ¿qué? Anterior. Por aquí viene la arteria etmoidal ¿qué? Posterior. La arteria que esfenopalatina viene por aquí. La arteria que palatina mayor viene a llegar el paladar duro. Luego viene por la, se entra cavidad nasal por la fosa que incisiva y va a venir por esta región. Y la arteria septal viene por esta región. Todas confluyen aquí. Esta es una área. El área de Kessenbach. Muy importante. En otosino. Les van a preguntar. ¿Qué arterias forman parte de esta área? ¿Qué vamos a decir? Etmoidal posterior, esfenopalatina, palatina mayor y Septal nasal. septal. Arteria septal. ¿Ya? ¿Por qué creen que cuando una persona tiene un traumatismo, ya a veces sangra? No a veces, sangra bastante. ¿Por qué? Porque la cavidad nasal tiene bastante irrigación. ¿Ya? A veces que no para el sangrado. Si estamos en primer nivel, ¿qué vamos a hacer? Eso tiene que intervenir ¿quién? El otosino. Así que, ¿qué hacemos? Colocamos ¿qué? Taponamiento. Taponamiento ¿qué? Anterior, taponamiento ¿qué? Posterior. Si algodón colocamos, ¿ya? Y se lo mandamos ¿qué? Al tercer nivel, al otosino, ¿no? Sangrado por la nariz, ¿qué se llama eso?
Hemorragia nasal. Hemorragia nasal, epistaxis anterior y posterior, por si acaso. 5 fuentes, ¿ya? 5 arterias que van a llegar aquí a la cadena nasal. Importante, por si acaso. Pues estamos mencionando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hablar? Ahora esto va a ser ¿qué? Igual ICN. ¿Qué será ICN? Inervación. ¿Qué? ¿Inervación de qué? ¿De cavidad qué? Nasal. Nasal. Pero ¿qué dice Keimor en su novena? ¿Cómo divide? 1. Dice su porción ¿qué? Postero ¿qué? Inferior. ¿Qué más dice? 2. Su porción ¿qué? Antero ¿qué? ¿Y cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué es eso? No, es solo estricto. Es superficie ósea. No. No. ¿Qué es eso? Giovanni. Espina nasal anterior. Ah, sí. Espina nasal ¿qué? Anterior. ¿Qué es eso? Voy a unir esos dos puntos. Es una línea que vertical, horizontal, oblicua, ¿qué es? Oblicua. Ok, yo trazo una línea oblicua. ¿Cuáles son mis referencias? Espina nasal anterior y el receso esfenoide. Ok. Y divido la cavidad ¿qué? Nasal ¿qué? En 2 porciones. Una porción ¿qué? Antero superior, una porción ¿qué? Ok. Es lo que estamos viendo. ¿Pero qué estamos viendo? Inervación de la cavidad ¿qué? Nasal, por si acaso. ¿Ya? ¿Quién inerva? ¿Qué? La parte ¿qué? Postero ¿qué? Inferior. Vamos a decir ¿quién? Empezamos con ¿quién? Romanos 5.2, ¿qué es? Maxilar. ¿Nervio qué? Maxilar. Nervio maxilar. Pero a este nervio lo voy a dividir, ¿qué? No lo voy a dividir, voy a ver sus ramitas. ¿Qué ramitas va a tener? ¿El nervio qué? En este caso, palatino ¿qué? Mayor y nervio ¿qué? Nervio palatino mayor y nasopalatino. Nervio ¿qué? Naso ¿qué? Palatino. Va a inervar ¿qué? La parte ¿qué? Medial de la cavidad nasal. ¿Y el nervio qué? Palatino ¿qué hemos dicho? Mayor. Va a inervar ¿qué? Lateral. La parte ¿qué? Lateral. La cavidad nasal en su porción posterior inferior tiene inervada, ¿por qué hemos dicho? Por el segundo ramo del trigémino. ¿Cuál es? Maxilar. Medio ¿qué? Maxilar. La parte lateral de esa porción ¿qué? Posterior inferior, ¿quién lo va a inervar? Los ramos del medio ¿qué? Palatino ¿qué? Mayor. Mayor. Los 2/3, ¿cuál 2/3? La porción posterior inferior de esta cavidad nasal va a estar inervada y en su porción medial, ¿por quién? Por el nervio ¿qué? Nasopalatino. Nasopalatino, ¿no? Me voy a la porción ¿qué? ¿Porción qué? Antero superior. Antero superior. ¿Quién le inerva? El oftálmico, nervio oftálmico. Primer ramo del trigémino, nervio ¿qué? Oftálmico. El nervio oftálmico sale de dónde? Del ganglio trigeminal.
El ganglio se encuentra por ende en cavidad ¿qué? Craneal. Este nervio va a ir a dónde? A cavidad ¿qué? Orbitaria. ¿Por dónde pasa? Fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior, por si acaso. En fisura orbitaria superior, el nervio oftálmico tiene tres ramos. Un ramo ¿qué? Lateral, que es el ramo ¿qué? Lagrimal. Un ramo medio, que es el nervio ¿qué? Frontal. Un ramo que es el nervio ¿qué? El medial, que es el nervio ¿qué? Nasociliar. El nervio ¿qué? Naso ¿qué? Ciliar va a dar a qué? Va a dar ramos al ganglio ciliar, va a dar ramos ¿qué? En este caso el nervio infratroclear, pero va a dar ¿qué? Al nervio ¿qué? Etmoidal ¿qué? Anterior, al nervio ¿qué? Etmoidal ¿qué? Posterior. Estos nervios juntamente con sus arterias van a ingresar a ¿dónde? A cavidad ¿qué? Nasal mediante sus conductos etmoidal anterior y posterior. Pero los nervios etmoidal anterior y posterior inervan ¿qué parte de la cavidad nasal? La parte, su porción posterior, perdón, su porción antero superior. Ok. Cuando hemos dicho que la cavidad nasal en sus 2/3 inferiores es mucosa ¿qué? Respiratoria. En su tercio superior es mucosa ¿qué? Olfatoria. Por ende, ¿quién interviene? El olfatorio. Primer par craneal, nervio ¿qué? Olfato. Así que la porción anterosuperior de la cavidad nasal tiene inervación por el nervio oftálmico, primer ramo del trigémino, y también ¿qué? El nervio ¿qué? Olfatorio, por si acaso. En esta mucosa ¿qué? Olfatoria, ¿qué vamos a encontrar? Unas células conocidas como células ¿qué? Bipolares. ¿Por qué se llamarán células bipolares? Hemos visto con tres neuronas, ¿no? Una neurona, ¿qué pasa en una neurona? Un cuerpo y sus ¿qué? Y sus prolongaciones, ¿no? Y sus prolongaciones. Una célula bipolar tiene dos prolongaciones, por eso se llama célula ¿qué? Bipolar. Una prolongación inferior se va a convertir ¿qué? En los cilios que van a captar en este caso ¿qué? Ese estímulo, en este caso oloroso, y el otro extremo van a formar ¿qué? Las raicillas que forman parte de ¿quién? Del primer par craneal. Nervio olfatorio. ¿Dónde me encuentro? En cavidad ¿qué? Nasal. Pero ese nervio olfatorio tiene que ir a cavidad ¿qué? Craneal. ¿Por dónde va a pasar? Forámenes olfatorios del hueso etmoides. Por los orificios de la lámina ¿qué? Cribosa, ¿no? Por ende, ingresa a cavidad ¿qué? Craneal. ¿Y dónde termina? En los bulbos olfatorios. Cara ¿qué? Inferior de los bulbos ¿qué? Olfatorios. Ahí es donde va a terminar. ¿Ya? Cuando vamos a profundizar pares craneales, vamos a ir describiendo origen real, origen aparente, recorrido, trayecto, ramos colaterales, ramos ¿qué? Terminales, que los vamos a ir viendo, pero más adelante. ¿Ya? Así que la inervación de quién? De cavidad nasal, ¿ya? Según Keimur en su novena lo divide en dos porciones. Una porción posterior inferior que está representada por el segundo ramo del trigémino nervio ¿qué? Maxilar. Y la porción anterosuperior de esta porción de la cavidad nasal va a estar inervada por el primer ramo del trigémino, que es el nervio ¿qué? Oftálmico, y por el primer par craneal, que es el nervio ¿qué? Olfatorio. Nervio olfatorio, ¿no? ¿Qué estructuras hacen que el cráneo sea más ligero? Los senos paranasales. ¿Mm? Los huesos neumáticos.
Por ende vamos a hablar de qué? De los senos que paranasales. ¿Cuántos son? Vamos, primero. 3. ¿Qué? Frontal. ¿Seno qué? Frontal. El seno frontal, ¿dónde tenemos dicho? Hiato semilunar. Hiato qué? Semilunar. ¿De qué meato? Medio. Termina en el meato nasal qué? Medio. Si somos específicos a nivel de su hiato qué? Semilunar. Pero Keimur menciona algo, dice que este seno frontal, mediante su conducto que frontonasal, va a ir luego a dónde? Al infundíbulo que etmoidal, y por último termina ¿dónde? En el hiato semilunar del meato nasal que medio. Otro seno. Esfenoidal. ¿Seno qué? Esfenoidal. Seno esfenoidal. ¿Dónde drena su contenido? Receso esfenoidal. Receso esfenoidal, ¿no? Ahí va a terminar su contenido, por si acaso. Otro seno. Etmoidal. Nos vamos al seno ¿qué? Maxilar. Maxilar. Hablamos de qué. ¿Dónde termina, mucho? Bulla etmoidal. Ya, que corresponde al meato nasal ¿qué? Medio. Medio. Ahí va a terminar en pequeños orificios a nivel de la bulla ¿qué? Etmoidal, ¿no? En relación a la etmoidez encontramos que no encontramos así cavidades grandes. Lo vamos a describir como celdillas ¿qué? Etmoidales. Pero solamente forman parte solamente del etmoidez, ¿qué dicen? El seno, no, ¿cuál seno? La celdilla etmoidal anterior está formada por qué huesos? Etmoides y ¿cuál? Lagrimal. Lagrimal, ¿no? La cara anterior de los laberintos etmoidales más la cara medial de qué? De los huesos que lagrimales forman qué? Las celdillas etmoidales que anteriores. 4. Celdillas qué? Etmoidales qué? Anteriores. 5. Celdillas qué? Etmoidales qué? Medias. ¿Quién forma, hemos dicho? Las semiceldillas de quién? Del hueso qué? Frontal más las semiceldillas ¿de quién? De la cara superior de los laberintos etmoidales. ¿Qué más? 6. Celdillas etmoidales ¿qué? Posteriores. ¿Quién lo forma? La cara posterior de los laberintos etmoidales más la cara, más las semiceldillas que se encuentran en la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Las celdillas etmoidales ¿qué? Anteriores terminan ¿dónde? Perdón, las posteriores. Meato nasal ¿qué? Superior, por si acaso. Celdillas etmoidales posteriores, meato nasal ¿qué? Superior, el único. Y estas dos terminan ¿dónde? En el meato nasal ¿qué? Meato nasal ¿qué? Medio. Meato nasal medio. ¿Qué seno no termina en un meato? Esfenoidal. M de meato y no ha sido meato esto. ¿Qué ha sido? Receso. Ha sido la respuesta, ¿cuál era? Seno esfenoide. ¿Qué seno solamente termina en el meato nasal superior? Las celdillas etmoidales posteriores. No describe de esa forma Keimur, pero en medicina no tenemos que repetir lo que dice el libro. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar. Porque nosotros trabajamos con ¿qué? Con vidas humanas. Ok. Hasta ahí.